buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que estén mirando este video en este momento. Hoy es 21, 21, ya cayó ayer. Hoy es 22, mañana es 23 de enero de 2026. Nuevo año, nuevas metas, nuevos propósitos para el Señor y con el Señor. Pero claro está, he estado un poco desconectado en cuanto a lo que se deriva de tiempo. No he dedicado el tiempo suficiente en cuanto a este llamado que el Señor me ha hecho y en cuanto a ejercer el ministerio. Pues han habido ciertas controversias. Estaba un poco frío, me sentía cabizbajo, estaba en declive espiritual y estaba también en debilidad, como muchos lo pueden entender, sea pecado, sea cualquier tipo de cosa. No voy a esconder y ciertamente esas son cosas que se hablan así. Pues bien, a lo que daba a entender, pues son muchas cosas de las que se quisieran hablar aquí realmente. Pero cabe destacar que aquí se sigue batallando, se sigue luchando, se sigue guerreando, se sigue manteniendo en pie mediante las luchas, o mejor dicho, por encima de las luchas, aún en medio de ellas. Y ciertamente es lo que describe Pablo, esta leve tribulación produce en mí un mayor y excelente peso de gloria, eterno peso de gloria. ¿Y quién más pudo definir lo que el mismo Pablo, que había sido encarcelado, había sido pisoteado, inclusive menospreciado y puesto por debajo en su nombre por causa de Cristo, así como todos los demás discípulos del Señor, los cuales también anduvieron en sus caminos y ciertamente, aunque a pesar de que su final no era algo agradable, era trágico, ciertamente inspiraron a otros, a muchos de nosotros, para poder seguir llevando la antorcha que prontamente será pasada a aquel que realmente la mantuvo encendida y que realmente la pasó a personas que él mismo capacitó, personas aptas para poder llevarla. Y bueno, es una alegría, es un gozo, es un regocijo el poder hacer este video, el poder hablar de esto, el poder transmitir el mensaje que el Padre quiere dar, lo que quiera hablar a través de mí, y que ciertamente es necesario. Y bueno, para hablar sobre el tema, es un tema algo abarcante, muy abarcante. Cuando se refiere de poder desglosar esto, sí, hay muchas ramificaciones y muchas maneras de poder hablar de esto. Y ciertamente algo para poder aclarar es que esto lo vivimos todos. Todos ciertamente somos englobados en este tipo de ciclo repetitivo que año tras año lo único que hace es que, en vez de quitarse, hecho por nosotros mismos, lo único que se hace es agregar un poco más de carga si no estamos capacitados conscientemente, o no estamos capacitados para poder, o no ser conscientes también, para poder salir de esta situación.
Y bueno, se sabe que eh, en muchos versículos habla, se habla sobre lo que es declarar. El mismo Padre habla a través de su palabra en uno de los escritos de Pablo, que cómo puede una llave, de una llave salir agua dulce y agua salada, dando a entender el poder de la lengua que tenemos todos y cada uno de nosotros, y que muchas veces no nos percatamos y no nos damos cuenta que así como está escrito en la palabra, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y ciertamente todos estamos, no estamos, somos aptos, porque de estar es para ejercer. Y cierto, claramente no muchos lo ejercemos, sino que estamos aptos para poder refrenar, porque muchas veces la frenamos, pero el refrenar es poder mantener ese autocontrol que muchos de nosotros llevamos aunque no nos damos cuenta. En alguna área, parte de nuestra vida, tenemos control y nos dominamos a nosotros mismos para no ser impulsados a deseos, sea carnales o sea cualquier tipo de inducción carnal, sea cual sea, como una mente débil, un pensamiento depravado, una imaginación insana, entrar en relaciones infructíferas, el ser infeliz y muchas otras cosas también. Y ciertamente es que, claro está, lo que declaras se manifiesta. Y así es lo que quiero dejar dicho como tema. Lo que declaras se manifiesta. Bueno, muchas veces vivimos situaciones en las cuales pensamos, bueno, es solamente una temporada, vamos a salir de esta. Salimos y ciertamente lo único que se hace es agravarse más el problema, a tal punto que lo que nos sucede es que esperamos el tiempo necesario y correcto de saber hasta dónde Dios nos va a llevar a través de ese proceso, o mejor dicho, a través de eso que estamos pasando, o qué es lo que el Señor utilizará o qué nos enseñará a través de esto. Pero lo único que hacemos es que, sin darnos cuenta, amontonamos una carga, echamos más peso a eso, a la misma, y que a medida de pasa el tiempo no nos percatamos conscientemente de que hay ciertas acciones y ciertas cosas que nosotros mismos hacemos, que es lo que hace que este problema, esta dificultad, este yugo se vuelva cada vez más grande, y es por la lengua. Ciertamente, en nuestra boca tenemos el poder tanto de declarar bendición como declarar maldición, sea para cualquier persona, incluyendo y en principal para nosotros mismos, para nuestros familiares, para todo aquel que vemos, para nuestro entorno, lo que deseamos. Y eso ciertamente hay un término que utiliza mucho, que se llama el karma, no sé lo que es, que automáticamente lo que deseas se te regresa. Y eso se podría determinar como algo que, bueno, que es una ley, porque ciertamente lo que nosotros deseamos, o mejor dicho, lo que nosotros manifestamos, en bien o mal,
se nos regresa a nosotros, dando a entender de que viene siendo el producto o el fruto de nuestras acciones. Y que es algo, se podría decir que es contraproducente por un lado y por otro lado no. Por el lado de que no es porque ciertamente hay una ley y lo describe en su palabra en el Antiguo y Nuevo Testamento, que es que lo que se siembra se cosecha. Claro está, nosotros mismos los que estamos dentro de estos caminos debemos de mantenernos claros de saber qué es lo que estamos deseando para otros, qué es lo que estamos deseando inclusive para nosotros mismos, ya que muchas veces deseamos para nosotros mismos mal y lo manifestamos, lo declaramos, cuando ciertamente lo que queremos es paz y prosperidad, ya saben. Y es algo que verdaderamente muchos desean, pero no lo viven. Muchos creen que su entorno, el lugar donde viven, el lugar donde están, hacia dónde se mueven, con quienes conviven, el cómo son, afecta y determina mucho lo que los puede definir a ellos en su vida. Pero ciertamente algo tan pequeño, desvalorado y muy utilizado es la palabra. Con el simple hecho de dar un buenos días, ya deseas algo bueno. ¿Por qué? Porque dices buenos días. No es solamente una frase que se repite diariamente cada vez que te levantas y te encuentras a alguien en la calle, sino que es algo que tú le deseas a la otra persona porque quieres que le vaya bien. Y ese tipo de deseo manifestado a través de esa frase, de esa palabra, es lo que se te regresa a ti aunque tú no lo esperas. O sea, con decir buenos días, cómo se le amanece, espero que esté bien, espero que esté lleno de salud, bendito Dios, espero que esté lleno de abundancia, o cómo está la familia, cosas así. Y llegan a preocuparse muchos de querer desear un buenos días, aunque sea una persona que muchas veces uno se encuentra o que no tiene mucho contacto o que nunca ha visto o que piensa de que le cae mal. Con simplemente desear un buenos días a una persona ya te da un alivio y una calma en el corazón, pero que ciertamente es como he dicho, se manifiesta en tu vida. Cuando pasas por la calle y con tus palabras alientas a otros. Cuando a través de lo que dices, ciertamente anima a otros, le sube la autoestima, porque no muchos de nosotros tenemos una autoestima buena. En lo que estamos dentro de los caminos han pasado muchos sucesos, muchos, en los cuales nos hemos cuestionado si es que de verdad el Señor está con nosotros o si verdaderamente es lo que nosotros esperamos que se manifieste en nuestra vida, cuando el Señor ha declarado abundancia sobre nuestra vida que se va a manifestar y vemos todo lo contrario. Claro, es necesario que pasen estos momentos en los procesos en los cuales nos cuestionemos sobre eso y en los cuales nos paremos en el tiempo y reflexionemos sobre qué es lo que está pasando con nosotros y por qué nos está manifestando lo del Padre. Pero algo claro está es que nuestra boca tiene el poder de poder crear o manifestar
las cosas en las cuales nosotros vamos a encontrarnos en el camino en el cual vamos a caminar, en el cual tenemos trazados delante. Muchas veces el Señor tiene una lluvia de bendiciones, de abundancia sobre nosotros para querer manifestar, pero ciertamente nosotros mismos no los impedimos. Impedimos de que esto se manifieste. ¿Por qué? Porque con nuestra boca declaramos mal, declaramos cosas infructíferas, declaramos cosas que no van a bien y que no nos ayudan a bien. Momentos en los cuales tienes incertidumbre, está bien, tienes incertidumbre, pero no en el sentido de que esta incertidumbre te lleve a tener incredulidad, a no tener fe. Porque cuando tienes incertidumbre, ciertamente la incertidumbre te hace cuestionarte sobre si esto es verdad, sobre lo que el Padre ha dicho de ti, sobre si verdaderamente esto va a suceder. Y comienzas a tener duda de camino. Y con esta duda llegas a enfriarte. Mira cómo van bien de la mano y cómo fácilmente, si te llevas de las cosas negativas que puedes desatar con tu boca, te hacen hasta retroceder y quedarte en una temporada la cual habías pasado, y que a pesar de que pase el lapso de tiempo, sigues empeorado, estancado en el mismo lugar. Y es por lo que tú has desatado. Por eso mismo, exhorto, y ciertamente sé que muchos lo necesitan, es que tengas cuidado con qué es lo que manifiestas con tu boca. Porque a pesar de que en tus pensamientos pudieron haber momentos en los cuales hayas pensado algo mal, o hayas imaginado algo que crees que va a suceder, y quién sabe si hasta sucede, sí, no significa de que dejas de manifestarlo con tu boca. Siempre declara las cosas bien, a pesar de que el entorno en el cual estás viviendo o el cual esté manifestado alrededor de ti diga todo lo contrario. Tienes que accionar en fe. Y cuando se habla de accionar en fe, es como tener los ojos tapados a una realidad que realmente no está manifestada a tus ojos, caminando un sendero en el cual no sabes si vas a tropezar o no. Y ciertamente viene siendo así la fe. Después de todo, en el libro de los Hebreos se habla sobre ello. La fe es la convicción que no se ve, la certeza de lo que se espera, saber que se va a manifestar y creyendo de que así será y así será manifestado. Es necesario tener fe en estos tiempos tan difíciles, en los cuales cada día más el Señor se viene acercando hacia nosotros, su pueblo, y que necesita que nosotros nos apercibamos para poder estar firmes en el camino y poder saber quiénes somos nosotros. Nuestra identidad depende muchas veces de lo que nosotros hagamos y de cómo nos fortalezcamos en el Señor mientras vamos buscando, leyendo la Biblia, orando, o al menos teniendo una cercanía, una intimidad con el Señor. Nos damos cuenta que verdaderamente había algo que nos refrenaba para poder llegar más allá a una cercanía íntegra con el Padre, íntima con el Padre. Y claro está, muchos de nosotros estamos enfriados y no manifestamos esto, porque vivimos en lo que tiene que ver los afanes, vivimos en lo que tiene que ver las labores, vivimos en lo que tiene que ver lo que engloba este mundo, que es lo que nos engatusa, nos enfría, nos mete en una cápsula
en el cual lo único que hacemos es, se puede decir que clickbait. Bueno, el que entienda esto sabe sobre lo que hablo. O simplemente scrolling, de estar subiendo y viendo un sinnúmero de videos a los cuales solamente le das me gusta, pero no entiendes el significado de lo que se está hablando en el momento. Cuando muchas veces el Señor nos quiere dar algo tan importante, una llave, un acceso a algo más profundo del Señor, algo que nos puede catapultar en nuestra vida, algo que inclusive nos pueda ayudar a poder seguir adelante y poder ver qué es lo que hay más allá y qué es lo que nos espera. Con esto te digo que no desmayes, no desmayes, y ten en cuenta qué es lo que declaras con tu boca, porque esto, a pesar de que es una manera de cómo nos manifestamos como seres vivos, es algo muy poderoso, pero que la gente no toma en cuenta. Cuando claramente con tu boca declaras tu entorno, con tu boca declaras cómo vives, con tu boca declaras cómo eres, con tu boca declaras hacia dónde vas, con tu boca solucionas o agravas los problemas de otros. Y con tu boca muchas veces tienes el poder, la potestad de poder calmar las aguas en el momento en el cual hay un debate, un conflicto entre cruzando palabras, o de poder también echarle más leña al fuego y quién sabe hasta dónde llevar la discusión. Así que no subestimes tu boca. Muchas veces el momento en el cual estás viviendo y has estado pasando por un déjà vu en el cual no sales, en el cual te preguntas y te cuestionas el por qué estás viviendo esto en el mismo lugar, con las mismas personas, en la misma situación, año tras año, día tras día. No ves avance, no ves que nada evoluciona, no ves que tu vida cambia, no crees ni siquiera que algo bueno prontamente va a llegar. Y cuando crees muchas veces, cuando está en tus manos y quieres apretarla, atesorarla para que no se vaya, se te esfuma como si tuvieras agua entre tus dedos y se deslizara por toda la palma de tu mano. Algo que se echara a perder. Y ciertamente no quisieras eso. Yo mismo no quisiera eso tampoco para mí. Pero es muchas veces lo que nos pasa y nos acontece a todos. Cuando algo importante llega en el momento, hay que atesorarlo, hay que apretarlo. Y mayormente cuando son oportunidades. Porque ciertamente un dicho que ahí se dice y claramente lo deja muy claro es que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los moños, dando a entender que las oportunidades son tan escasas que en el momento en el cual lo dejas pasar o dejas desapercibido eso y luego te cuestionas en conciencia sobre eso que pasó y aconteció, te das cuenta de que no volverá a suceder y es porque no le echaste mano, o como se diría gambano, no sé, es una frase en italiano. Pero bueno, quién sabe en la situación en que estás, quién sabe hasta qué profundidad hayas llegado espiritualmente, quién sabe
las cosas que has cometido e inclusive quién sabe cómo, cómo te has comportado contigo mismo, con tu vida. Y le vives echando la culpa a los demás de lo que te sucede cuando realmente no tienes el coraje suficiente para afrontar tu situación. Afróntala. Oye, el tiempo pasa, pero ciertamente algo que queda y seguirá estando es el presente. El pasado ya pasó, el futuro se espera, pero el presente es un obsequio. Y el presente es algo continuo que tal parece nunca pasa, porque es algo que se vive en el hoy, en el ahora. Y es algo que verdaderamente se debe de atesorar. Así que con esto te digo, no es que muchas veces eh, con, tu, con tu lengua determines lo que haces, lo que vas a hacer. También depende de tu situación actual y de muchos otros factores. Pero claro está, cuando comienzas a declarar con tu boca sobre lo que quieres vivir, sobre lo que vas a hacer y sobre lo que deseas para los demás, poco a poco estás sembrando un granito muy pequeño, una semilla muy diminuta, que poco a poco, si se sigue constantemente avanzando hacia esto, se viene germinando una planta que prontamente se convertirá en un árbol lleno de frutos muy hermosos y frondosos, y de los cuales te deleitarás con los resultados. Así que esta es la palabra que te tengo el día de hoy. No sé cuántas cantidades de personas están en un declive espiritual, cuántas cantidades de personas que por sus palabras, por sus hechos, por sus acciones, están en la situación actual que están y piensan que no se pueden salir o inclusive que no quieren salir porque creen que no tienen la salida adecuada de poder salir para poder salir de eso, cuando ciertamente está ahí frente de ti, cuando te miras a un espejo y te das cuenta de lo que tienes, que es la boca. Por eso, ten en cuenta lo que hablas, como lo hablas inclusive está bien en cuenta. Y cómo lo hablas también lleva percusión a algo. Claro está. Primero se debe de pensar, analizar, pero muchas veces actuamos por impulso, pero que este impulso no domine la llave la cual tienes y de la cual pueden salir dos fuentes de agua. Te puedo decir como muchos otros dicen, tú decides, pero no te diré de eso. Haré saber como el Padre ha dicho en tiempos antaños. Pongo enfrente de ti dos caminos, el bien y el mal, mas elige el bien para que seas fructífero. Así que esta es la palabra que te tengo el día de hoy. No te desalientes, no te desanimes, todavía hay tiempo de poder cambiar y enmendar tus errores. Accionen bien, desata bendición, desata palabras buenas y te irá bien. Así que esta es la palabra que te tengo el día de hoy. Shalom.